Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Hoy estamos a 11 de octubre de 2021 y hoy pues la verdad estoy muy contento de tener con nosotros y con nosotros al monero José Hernández. Él nació el 9 de noviembre de 1965, es caricaturista de la jornada, perdón. En algún momento estuvo en la revista Proceso, cómo no recordar su sección que hacía con Helguera del Homo Sapiens, también en la revista El Chamuco, de la que es codirector, y bueno, El Chamuco y los Hijos del Averno, que tienen ahí su programa en Canal 11, 22, TV UNAM, también con el fallecido, desafortunadamente, Helguera, pero también participan en Fisgón, Rapé, Cintia Bolio. José Hernández trabajó en Nexos, yo no sabía ese dato que hoy lo estuvimos investigando, a ver si ahorita nos lo aclara José, La Cultura en México y Milenio. Fue Premio Nacional de Periodismo en el año 2000, tiene varios libros, por ahí está El Sexenio se me hace chiquito y La canalla del desafuero para principiantes. En 2013, en coautoría con Fabricio Mejía Madrid, hizo la novela gráfica Septiembre, Zona de Desastre, y en 3 tomos hizo una novela gráfica del Che Guevara y Una vida revolucionaria, basada precisamente en la biografía homónima del periodista John Lee Anderson, donde pues, su primer libro lo tituló El Doctor Guevara, por ahí de 2016, Los años de Cuba, 2015, parece que salió primero el 2 y luego el 1, y el libro 3, El Sacrificio Necesario. José Hernández, muchísimas gracias por estar aquí en Mirada Crítica en Rompimiento.tv. Gracias, ¿cómo estás, José? Muy bien, pues gracias a ti, Héctor, por la invitación. Un gusto estar aquí saludándote. No, pues al contrario, ya teníamos ganas de verte y bueno, pues siempre estamos aquí leyendo todo lo que se relaciona con los moneros de la jornada y también pues vimos por ahí que en la Ciudad de México hubo pues está la feria de libro de minería, si mal no recuerdo, ¿no? No, del Zócalo. Del Zócalo. Y también leímos que hubo un pequeño homenaje a Helguera y bueno, pues por eso me atreví a invitarte primero pues para saludarte y que pues a ver si nos puedes decir cómo estuvo el homenaje a Helguera, ¿no? Que comentábamos antes de entrar al programa, yo no tuve la oportunidad de conocerlo físicamente, desafortunadamente, pero nos dolió mucho su partida, José. Sí, pues a todos los que lo conocimos y a los que conocimos su trabajo, pues nos ha dolido mucho. Y yo comentaba, efectivamente hubo un homenaje el pasado viernes en la Feria del Libro del Zócalo, que fue el día que se inauguró, fue una especie de inauguración homenaje, porque además también se está llevando a cabo en la plancha del Zócalo, en la Feria del Libro del Zócalo, una exposición monumental de cartones de Helguera. Hay sus cartones en tamaño muy grande, están distribuidos en mamparas a lo largo de toda la plancha, a lo ancho y largo de toda la plancha del Zócalo, cartones pues que de los últimos 10 años más o menos. Y también los organizadores de la Feria del Libro editaron un librito con una compilación de sus cartones y se está obsequiando de manera gratuita a los asistentes a la feria. Y te digo, el viernes pasado hubo un homenaje, estuvimos, bueno, fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, estuvimos el Fisgón, Rapé, Elio Flores, el maestro Elio Flores, Alma Muñoz, que es reportera de la jornada y que fue esposa de Helguera, y un servidor. Y pues fue un homenaje muy emotivo, mucha gente, muchísima gente, muchísimos pues, lectores de la jornada, lectores del Chamuco, gente que siguió el trabajo de Helguera durante muchos años, y gente que ha seguido el trabajo de los moneros de la jornada y del Chamuco a lo largo de años. Y además fue emotivo también porque por primera vez en 2 años, pues volvíamos a encontrarnos con los lectores de manera presencial, que no pudimos hacerlo durante toda la pandemia, y ahora pues fue un encuentro muy agradable, muy emotivo. Triste, obviamente, pues por el motivo del encuentro, que era recordar a Helguera. Dijo 4 meses de su partida ya, bueno, poco, ¿no? Faltan para eso. Por ahí leí en alguna de las columnas que se puede afirmar que él y tú, es decir, su colega Hernández, son los últimos grandes herederos de este linaje de grandes satiristas gráficos. ¿Cómo te sientes, José? Porque además, déjame decirte, pues la verdad es que extrañamos mucho el trabajo de ustedes de Homo Sapiens, ¿no? Yo creo que una de las, bueno,
uno de los pretextos para leer Proceso, pues era justamente llegar a la página final donde pues estaban sus cartones. Sí, pues mira, no sé, me parece muy pretencioso decir que somos los últimos herederos. Yo creo que la tradición de la caricatura en México va a seguir. Ciertamente creo que no pasa por un buen momento, pero creo que hay, si bien no muchos, pero sí algunos caricaturistas que mantienen una, como, tu, como tu programa se llama, una mirada crítica, ¿no?, a la realidad en México y en el mundo, y que saben que el oficio del caricaturista es un oficio complejo y que tiene mucho que ver en primera con la honestidad periodística, con, con efectivamente una mirada crítica y una crítica basada en un análisis muy riguroso de lo que sucede. Eh, en, la, en la última feria del libro del Zócalo que hubo de manera presencial, que fue la de 2019, hace 2 años, estuvo Helguera en una mesa, en una plática, y ahí lo cuestionaron sobre sus caricaturas, que por qué no criticaba al gobierno actual, al de López Obrador, igual que como había criticado a otros gobiernos, que es una crítica que nos han hecho a varios caricaturistas de izquierda. Y él contestó con una frase que se volvió viral en redes sociales, fue un pequeño video que yo he visto que se ha estado transmitiendo y que te digo ya es viral. Y palabras más, palabras menos, Helguera dijo, yo critico lo que me parece criticable, pero no voy a ponerme a criticar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda la vida. Y yo suscribiría esas palabras, incluso creo que hasta podría quitarle las últimas palabras, y me parece que es muy, muy preciso decir que los caricaturistas no podemos ponernos a criticar a lo pendejo, punto. Es decir, nuestras críticas no pueden ser no pueden estar no basadas en un análisis, y un análisis, insisto, muy, muy preciso y muy riguroso. Esa crítica tiene que estar basada en ello, y no nada más criticar por criticar. Y es evidente, me parece que para cualquier persona pensante es evidente que no se puede criticar de la misma manera a personajes que son distintos. Y finalmente, pues los caricaturistas de izquierda seguimos criticando lo mismo en nuestros cartones. Seguimos criticando un modelo neoliberal rapaz, seguimos criticando el abuso del poder, seguimos criticando la corrupción, seguimos criticando el saqueo de la riqueza nacional, seguimos criticando la mentira, y eso será del signo político que sea. Pero evidentemente, como bien decía Helguera, pues no vamos a criticar a lo tonto, ¿no? Y como bien dice, sí, con la muerte de Helguera, pues yo decidí, después de pensarlo varios días, decidí que yo solo no iba a continuar haciendo la sección que hacíamos juntos. Una sección que durante 16 años trabajamos juntos, reuniéndonos todas las semanas, sin faltar una sola a lo largo de esos 16 años, sin importar si estuviéramos viajando de vacaciones, bueno, vacaciones no, porque estamos trabajando, pero viajando por algunas veces en camiones, en aviones, incluso en cuartos de hospital. Alguna vez él estuvo hospitalizado y lo hicimos, alguna vez yo estuve también hospitalizado e hicimos la sección. Entonces, sin descansar durante 16 años hicimos esta sección de Mono Sapiens. Y yo decidí dejar de hacer porque me di cuenta que no podía haber mono sin sapiens, ni viceversa, no podía haber sapiens sin mono, y que una sección que hacíamos dos caricaturistas juntos, pensando cabeza con cabeza, pues como ya no podíamos hacerlo así, pues decidí yo no continuarla yo solo, y entonces a partir de julio de este año, pues dejé de colaborar en la revista Proceso. Estamos más o menos a 3 años del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuáles serían las cosas que más te preocuparían ahora, José, de la situación actual mexicana? Pues me preocuparía que no hubiera una continuidad de lo que se está haciendo, que no pudiera el gobierno actual
eh, desarrollar en estos 3 años que faltan las bases que sean suficientes para lograr que exista una continuidad, para lograr que la mayoría del electorado en México le dé, refrende pues esto que se ha empezado, ¿no? Pues sí, esta transformación, que yo sí creo que sí hay una transformación real. Hay muchas cosas que a mí me parece que se están haciendo bien, con las cuales estoy de acuerdo. A mí me parece muy bien que puedo decir muchos ejemplos, que se le cobre impuestos a los multimillonarios que han evadido los impuestos durante décadas. Me parece muy bien que el gobierno no se vea como un botín de unos cuantos, sino que de veras se aproveche la riqueza nacional. Me parece muy bien que se distribuya de mejor manera el erario. Me parece muy bien que, por ejemplo, se eliminen cosas como el outsourcing. En fin, muchísimas cosas en las cuales yo estoy de acuerdo, en las cuales no voy a criticar si estoy de acuerdo. Pero aún hay varios pendientes, ¿no? Hay un pendiente, obviamente, en la cuestión de seguridad, hay pendientes en los sonados casos de corrupción que ha habido que no se han castigado como debería ser. Acabamos de ver en estos días a Emilio Lozoya, que si bien no está haciendo algo ilegal porque él puede salir de su casa, o sea, los que creen que tiene que estar en arraigo domiciliario están equivocados. Él puede salir de su casa y pasearse donde quieran mientras sea dentro de la Ciudad de México, pero no deja de ser insultante, ¿no? Verlo, pues, que se la pasa a todo dar en lugar de estar, pues, en la cárcel, cuando incluso ya es un corrupto confeso. Entonces, pues sí, hay muchas cosas. A mí lo que me preocuparía es que no se pudiera concretar, estos avances no se pudieran concretar y no se pudiera convencer a la mayoría de la gente de que sí conviene al país, o más bien de que no conviene al país regresar a la corrupción y al régimen económico que tuvimos hasta hace 3 años. No, ahora que hablas de regresar o no al pasado, uno de los temas que más ha estado pues, en polémica es justamente lo que tiene que ver con la reforma de la electricidad, ¿no? Por un lado, bueno, pues ahora sí que los que espantan con el petate de muerto, no sé, bueno, quiero ver tu opinión, de que pues va a costar muchos litigios, que va a costar muchas veces más que la canción del aeropuerto, del nuevo aeropuerto allá en Texcoco, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues se habla el discurso del regreso a la soberanía energética y que obviamente pues la electricidad pertenecería o tendría que pertenecer a la población, y la disyuntiva entre si estar con Cárdenas o seguir los postulados de Carlos Salinas. Pues es que a mí me parece que es clarísimo y siempre me lo ha parecido que hay una serie de elementos dentro del Estado que son prioritarios. O sea, hay cosas prioritarias que tienen que ser regidas por el Estado. Eso yo no tengo la menor duda. Y entre ellos, pues es obviamente que la riqueza del país, y entre ellos, pues es evidentemente la energía, el petróleo y la energía eléctrica. Porque si no, pues ya sabemos lo que pasa, que todas estas cosas, si se van a manos privadas, simplemente para hacer negocio, pues lo que hace es que se encarece y que no se, o sea, que se ve no como una obligación del Estado para proveerla a su población, sino como un servicio eh, que tienen que pagar, ¿no? Que se tiene que pagar y que se tiene que pagar caro. Que efectivamente se tiene que pagar, pero el Estado tiene que garantizar que ese servicio llegue a todas las poblaciones y a todos los ciudadanos. Y no tiene que ser vista como un negocio. Fíjate que hace unos días pude platicar con el director de Pemex, Octavio, se me fue el apellido. Octavio Romero. Octavio Romero. Y me platicaba una anécdota que es como muy simbólica y describe muy bien lo que fue el régimen neoliberal y los gobiernos corruptos anteriores. Me contaba que se encontró que había un gasoducto que iba desde, no me acuerdo de qué parte de Veracruz hasta Azcapotzalco, y que llevaba
bueno, más bien que se construyó, y obviamente se construyó con una empresa con la cual se dieron moches y se construyó a sobreprecio y tal, y que nunca se usó, que además estaba pagando un mantenimiento de millones y millones de pesos mensuales para un gasoducto que no se estaba utilizando. Y así como ese, pues sabemos muchísimos casos, ¿no? Y es que ese era el modus operandi del modelo neoliberal. Y eso es lo que me parece muy bien que se cambie y se tiene que cambiar y insisto, y se tiene que seguir cambiando, porque no podemos aceptar que regresemos a ese saqueo y a esos niveles de corrupción impresionantes. Cada vez que oigo todo lo que se está ahorrando, evitando estas cosas, me doy cuenta que no es que el gobierno actual ahorre mucho, es que los gobiernos anteriores se robaban absolutamente todo. Era efectivamente ver al país como un botín para unos cuantos, y casos y ejemplos sobran. Entonces, pues a mí me parece que esta propuesta de reforma eléctrica, con estas dos vertientes importantes que son que más del 50% de la energía sea manejada por el Estado. O sea, ni siquiera están diciendo que toda, sino simplemente más del 50% y mantener algunas dentro de manos privadas, pero que sí sea la mayoría, que sea regida por el Estado, manejada por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual me parece muy bien. Y la otra, lo del litio, que me parece fantástico, ¿no? Sí, que es el oro blanco, ¿no? El que viene, ¿no? Sí, claro. Sí, creo que es el 56%, ¿no? De la energía 56%, que sí. tendría que manejarse, ¿no? Otro de los aspectos que ya comentabas hace rato, José, es el que tiene que ver con la inseguridad, ¿no? Cada rato oímos el discurso en contra del abrazos, no balazos, como si eso fuera una inmovilidad, ¿no? Y también se habla, pues, obviamente, del supuesto presente que ya no habría que ver al pasado, nos dicen, y que esto, bueno, pues alrededor de 3,000 personas asesinadas al mes. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, José? Sí, pues es un pendiente y sabíamos que lo iba a hacer porque la inercia que venía desde que se implanta la famosa guerra de Calderón, que se dispara la violencia y se disparan los asesinatos, no solo en cantidad, sino en crueldad y en salvajismo. O sea, las escenas que recordamos del sexenio de Calderón son terribles. Y no sé si ya algunos las hayan olvidado, pero a mí, yo las recuerdo y me parecen escalofriantes. Era terrible y además no solo eran terribles por sí mismas, sino que lo que estaban logrando, y eso pues muchos lo señalamos en esos momentos, es que ya se volviera, que se normalizara ese grado de violencia, ese grado de barbarie, esas, esas ejecuciones, incluso videos de ejecuciones que circulaban y se podían ver, estas decapitaciones, cosas salvajísimas que empezaron en ese gobierno y que siguieron. Y en el gobierno de Peña Nieto se intensificó porque no se hizo absolutamente nada. Entonces, claro, se llega a este gobierno con una inercia. Hay mucha gente que dice, claro, en el primer año de López Obrador hay muchos más muertos que en el primero de Peña y que en el primero de Calderón. Pues sí, porque llevamos una inercia. O sea, no se puede detener. No puede ser que empezando este gobierno en el 2018 quedara en ceros y entonces ya no se cuenta, no. Es una inercia imposible de detener. Y los resultados que ha habido son mínimos. O sea, sí son positivos, pero positivos de manera mínima, muy poquito, tan poco que la percepción que hay no es suficiente. Y además tienes a un grupo de gente que son los que manejan la gran mayoría, si no es que todos los medios corporativos de comunicación, pues claro que van a seguir manejando esta idea de que eso que decías, ¿no? De que abrazos no balazos es un despropósito porque a los criminales hay que combatirlos con la fuerza y tal. Este discurso, que es lo peor de lo peor que nos heredó Felipe Calderón, y que demostró no ser de ninguna manera eficaz, que demostró su fracaso absoluto. Y te digo,
yo considero que sí hay un avance, pero lamentablemente pues sí es tan pequeño que es muy difícil de percibirlo. Ya. Oye, José, ¿consideras en este sentido que la parte judicial aquí en México, me refiero a todo el Poder Judicial en su conjunto y también particularmente al fiscal Gertz Manero, es un lastre para esta administración, José? Ay, yo creo que sí, yo sigo, por más que le pienso, sigo sin entender por qué López Obrador le tiene tanta confianza a Gertz Manero. No sé si sepa algo que todos los demás no sabemos o qué pasa. Eh, pero bueno, López Obrador tiene ahí a muchos de sus colaboradores o de la gente nombrada por él. Bueno, el caso de Gertz Manero no es nombrado por él, pero incluso los que son nombrados por él luego son cosas que yo no entiendo mucho, como por ejemplo San Juana Martínez en Notimex. No entendía a Irma Eréndira en la Secretaría de la Función Pública, pero bueno, ya no está ella. Pero en fin, así varios que yo no entiendo muy bien. Fíjate, el mismo Bartlett, ese lo puedo entender, a pesar de estar en contra de su nombramiento por simple memoria histórica, pero ese hasta lo puedo entender, pero hay otros que no los puedo entender. Y Gertz Manero, que no es un nombramiento del López Obrador, pero lo que no entiendo es por qué le tiene tanta confianza. Si realmente los resultados no satisfacen de ninguna manera, ¿no? Y no solo los resultados, sino incluso la manera en la que él lo maneja, a mí me parece que es muy poco eficaz, o por lo menos eh, no sé qué tanto es la manera en que se maneja judicialmente, o la manera en que la narrativa de la comunicación de la Fiscalía está actuando. Y yo lo que alcanzo a ver es, por ejemplo, que incluso gente como Santiago Nieto, ¿no?, de la Unidad de Inteligencia, pues parece ser que no se entiende muy bien con Gertz Manero, cuando debería de haber un entendimiento perfecto. Entonces ahí yo creo que estos desencuentros pues ponen demasiadas piedras en el camino en un tema que debería de ser básico, ¿no? Que debería ser muy importante, el que estuviera muy bien aceitado para que avanzara bastante bien y hubiera realmente la aplicación de justicia que se necesita en este país. Claro, todo esto también habría que contar al Poder Judicial, que, que también tiene sus bemoles, ¿no? Sí, sí, como que luego parecería haber una desproporción, ¿no? En los casos, ¿no? Ahí está lo del Foro Consultivo de Ciencias, que por supuesto hay que investigarlo, pero cuando uno se pregunta, ¿y los demás qué pasó, no? Y luego el fin de semana nos recetan ahí las fotos de los oye en el Junal. Sí. Que ahí es mucho, te digo, de la narrativa, porque la narrativa de la oposición ahí ha sido eficaz, porque maneja un simbolismo que aparte son cínicos, ¿no? Entonces ahora ves a los priistas y a los panistas ofendidísimos porque Lozoya se la está pasando muy bien después de que hizo todo lo que esos panistas y priistas han hecho durante décadas, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo del Consejo Consultivo de CONACYT, pues también se contrasta el manejo de los medios corporativos, que lo saben manejar para lograr una percepción, frente a las pifias y al manejo muy defectuoso por parte, por ejemplo, de CONACYT, o por parte de la Fiscalía, o por parte del gobierno federal mismo, ¿no? Sí, sí, hombre, ¿cómo no hicimos esta entrevista en un restaurante de 35,000 pesos, ¿no? Te hubiera invitado a desayunar, nos Pues hubiera mira, alcanzado para llevar ahí cámaras y todo, ¿no? Está muy bien, ¿no? Oye, José, y hablando de medios de comunicación, por ahí, pues, las malas lenguas están diciéndonos que esto va para una dictadura, que hay mucha censura, que no hay libertad de expresión en México, y gente que se compra los discursos de Vargas Llosa, del mismo Calderón, etcétera, ¿no? ¿Qué dirías, José, al respecto? bueno, pues son unos cínicos. Gente como Krause, como Aguilar Camín, la verdad es que me parece que su cinismo ya es, antes me daba coraje, ahora ya me da risa, ¿no? Uh -huh. Y lo malo es que sí, efectivamente hay mucha gente que se compra el discurso, que es lo mismo de antes. Antes de que llegara este gobierno, nosotros,
los moneros del Chamuco, de la jornada, cuando platicábamos con nuestros lectores en nuestras pláticas y demás, pues siempre comentábamos que lo importante que era tener una sociedad bien informada y una sociedad bien organizada. Y que mucho de nuestro trabajo apuntaba en ese sentido, sobre todo en el de lograr que hubiera una sociedad bien informada. Nos parecía que era muy importante que hubiera eso y que nunca se iban a lograr un cambio si no se lograba que la sociedad estuviera informada. Incluso decíamos que si algo apuesta a un gobierno que pretende ser autoritario y un gobierno corrupto como los que tuvimos, si algo apuesta es precisamente a tener una sociedad así, a una sociedad desinformada y una sociedad desmovilizada. Afortunadamente, esta sociedad, o grandes fragmentos de esa sociedad, grandes sectores de esta sociedad, pues se fueron organizando y se fueron informando más. López Obrador le gusta mucho decir que se ha logrado un cambio en la mentalidad de la gente y que es más la gente que ya está consciente de la necesidad del cambio. Yo quiero creerle, espero que sí, pero no estoy tan seguro de ello. Cuando veo a mucha gente en redes, por ejemplo, que efectivamente se compra este discurso y que no es capaz de hacer un análisis básico, ¿no? Simplemente alguien que acuse al actual gobierno de ser un dictador o de ser autoritario o de ejercer la censura, con que le eche un vistazo a los medios de comunicación, se da cuenta que es absolutamente falso. O sea, no se sostiene de ninguna manera. Yo hace poco hice un cartón en donde unos personajes en la calle pasan por un escaparate donde hay muchas televisiones, ¿no? Y en esas televisiones está un personaje diciendo, me censuran. Y luego pasa los coches con la radio y la radio con un personaje que dice, me censuran. Y los periódicos todos están llenos de gente que dice, me censuran. Cuando realmente todos están en plena libertad de decir lo que piensan, ¿no? Escuchar la radio, por ejemplo, yo la oigo poco, pero luego la oigo cuando voy en taxi o cuando estoy en algún otro lado. Y es impresionante la virulencia con la que critican al gobierno actual. Y además es impresionante también cómo desinforman, ¿no? Y lo vimos con lo de la pandemia. O sea, la actitud de los grandes medios montando una campaña en contra del secretario del subsecretario de Salud y de la manera de Hugo López Gatell y de la manera en que se ha manejado la pandemia fue impresionante. Y no solo fue impresionante, sino a mí me parece que incluso fue criminalmente irresponsable, porque manejar eso, o sea, decir, por ejemplo, TV Azteca abiertamente, no le haga caso a Hugo López Gatell, a mí me parece que es criminalmente irresponsable, porque estábamos en medio de una pandemia en la parte más grave. Y entonces llamar a no hacer caso a las medidas sanitarias que estaba implementando el gobierno, pues me parece terrible. Y se la han pasado desinformando. Tú puedes ver cada una de las cosas que decían como fue mentira, ¿no? No hay vacunas. Y luego, sí hay vacunas, pero esas vacunas nos las están regalando. Realmente el gobierno no está comprando ninguna vacuna. Y luego, las vacunas que se compraron son insuficientes. Y luego, se van a tardar 50 años en aplicarlas y van a terminar de aplicarlas en el año 2030 y tantos. O sea, todo ha sido falso absolutamente, ¿no? La realidad es necia, pero me parece que luego son más necios los que no quieren ver esa realidad. Oye, José, y hablando de los medios de comunicación, yo recuerdo aquellos escritos del papá de Azcárraga que decían que hacían una televisión de jodidos, ¿no? Y que como tal, bueno, pues es el tipo de programa que nos metían. ¿Tú crees que nuestro país se ha logrado zafar un poco de esto? Te lo pregunto porque con todas estas cosas que tú estás diciendo, de alguna forma el observador sigue teniendo niveles de aceptación pues muy altos, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que la televisión cada vez se ve menos, pero todavía es muchísima la gente que se informa a través de la televisión. Pero ni siquiera podemos decir que afortunadamente es más la que se informa, por ejemplo, a través del Internet, porque el Internet lo que hace es reproducir los vicios que traen los medios electrónicos.
Te digo, yo quiero creer cuando el presidente dice que ya hay un cambio de mentalidad y que la gran mayoría de la gente se está informando de manera mucho más crítica y más precisa, pero será por el medio en el que me muevo, ¿no? Que es pues clase media, y sí, la clase media, como se ha comentado mucho en las últimas semanas, sobre todo después de los resultados de las elecciones intermedias, eh, pues sí, sí se compró muy bien el discurso neoliberal de la antisolidaridad, del de si yo estoy bien, no me importa cómo estén los demás, del individualismo, y de no entender que tenemos que pensar en colectividad porque vivimos en colectividad. Tal vez, como es el círculo en el que yo me muevo y es lo que veo luego en redes y tal, pues sí me frustra un poquito, ¿no? Ujú. Pero como dices, finalmente la gente, las redes sociales pues no son la realidad, y mucha gente pues sí está consciente, y mucha gente sí está percibiendo que sí, sí se da un cambio, ¿no? Fíjate que luego, cuando se hizo ¿te acuerdas que hubo hace unos meses un plebiscito en Chile, una Ujú. consulta Sí, sí, para sí, modificar la Constitución, sí, sí, sí. Ujú. y que ganó, fue aplastante mayoría por una nueva Constitución, ¿no? Sí, y que los Y partidos políticos a volar. sí, y en ese entonces se hablaba que parecía que iba a ser muy reñida la consulta, ¿no? Y que el resultado iba a ser muy reñido porque había una polarización, como lo mismo que se dice aquí en México, ¿no? De la polarización. Cuando se dieron los resultados, un amigo mío, chileno, que es guionista de novelas gráficas, comentó, es que no era polarización, eran las redes sociales. Entonces, si uno solamente atiende a lo que ve en redes sociales, pues sí, encuentras esa polarización, pero eso no existe en la realidad, ¿no? Afortunadamente. Y pues sí quiero ser, si no, si no muy optimista, por lo menos optimista a largo plazo, y creer que sí, poco a poco se vaya logrando que o no que se vaya logrando, pues no, que sí sea cierto que la gran mayoría de la población en México sigue pensando que es necesario, o sea, sigue convencida de que sí era necesario este cambio, y que siga pensando que lo correcto es que ese cambio se siga afianzando y no regresar a las lógicas neoliberales. Ya. José, nos vamos a seguir viendo en el Chamuco. ¿Ustedes qué proyectos tienes presentes y futuros? Porque bueno, ahora pues, con esto de las redes y de ciertos programas, sí que ha habido algunos de cambios editoriales, ¿no? Y también aquí, bueno, no quiero mencionar nombres para no comprometerte, pero algunas revistas clásicas de supuestamente de izquierda, ahorita muy, muy de izquierda, no lo sé, digamos, ¿no? Sí, sí, las cosas están cambiando, siguen cambiando y muy rápido. Pues nosotros, bueno, yo sigo en la jornada, seguiré en la jornada, en el Chamuco, en la revista y en el programa. Ya acabamos de empezar nueva temporada que va a terminar a fines de este año. Eh, y supongo que se hará una nueva temporada, eso no lo sé, pero yo creo que sí, porque afortunadamente el programa se ve, lo ve bastante gente. Claro, no compite con Televisa y esto, pero lo ve bastante gente. Y yo creo que está bien. Toda esta gente que dice que necesitamos contrapesos, tiene razón, necesitamos contrapesos, pero por ejemplo en los medios electrónicos, el 90% de las voces siguen siendo las voces del viejo régimen, y siguen siendo las voces del régimen neoliberal. Pues sí necesitamos contrapesos, necesitamos que haya más voces en contra de estas o que equilibren de algún modo. Ya no estoy en proceso, pero pues sigo en la jornada y en el Chamuco, y con proyectos personales que a veces no tienen mucho que ver con política, pero que me hacen sentir muy bien cuando trabajo en ellos. Ujú. José, pues muchísimas gracias. No sé si tengas algún mensaje final, algo que quieras decirnos. No, pues agradecerte y a saludar a todos los rompeviento adictos, y celebrar que haya, yo recuerdo hace ya varios años cuando empezó Rompeviento, y que yo de alguna manera fui parte de Rompeviento con Chamuco TV. Pues eran pocos los espacios como Rompeviento,
Me da mucho gusto que Rompimiento siga, que crezca y que ahora hay muchos más espacios como este, ¿no? Ojalá que crezcan por el bien de la pluralidad en los medios, ya que los medios corporativos siguen estando cerrados, pues que los medios alternativos sigan creciendo y sigan cada vez alcanzando mucho más público y más voces. Muchísimas gracias, José. Pues te No, deseo lo mejor de lo mejor. Qué gusto. Te mando un abrazo hiper fuerte. ¿Eh? Sabes que te estimamos, te queremos, respetamos mucho tu trabajo y te admiramos también bastante. muchas gracias, Héctor, y pues nos vemos en la próxima. Espero que nos Ahora sí, sigamos platicando en por otras supuesto que ocasiones. sí. Gracias, José. Vamos a hacer una pausa Nos y vemos. continuamos aquí en Mirada Crítica. Gracias, José, nuevamente. Hasta la próxima.